Querida comunidad, tal como ya les mencioné, vamos a comenzar la segunda parte de la serie titulada Jesús es primero, donde esta vez nos centraremos en la frase Jesús es, de la cual se desprenderán 7 palabras relacionadas con alguna característica de Jesús, donde cada semana veremos una de ellas. Esto para recordarnos que aún en medio de la pandemia que estamos viviendo, tenemos una buena noticia, que es que Jesús sigue siendo el Rey sobre todas las cosas, que es el tema central del Evangelio de Marcos, que será nuestro texto base en esta serie. Y hoy comenzaremos con la letra J, que representa que Jesús es justo. En el sermón que he titulado El único realmente justo tratado injustamente. El único realmente justo tratado injustamente. Y para introducir el tema de hoy, me gustaría que puedan tomarse unos segundos para pensar en la mayor injusticia que hayan experimentado desde su punto de vista en algún momento de sus vidas. En la mayor injusticia que hayan experimentado desde su punto de vista en algún momento de sus vidas. ¿Cómo fue? ¿Cuándo pasó? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo te sentiste? Etcétera. Y mientras piensan, déjenme contarles algunas injusticias que he experimentado en mi vida antes de ser pastor. Primero, cuando estaba en el colegio, fui convocado a participar en un campeonato de atletismo interescolar en el Estadio Nacional, ya que yo hacía salto alto por mi colegio. Y el día de la competencia estaba listo para competir y me dicen desde la organización que no podía saltar porque mi entrenador no estaba presente. Estaba inscrito, estaba presente con todo el equipamiento necesario, pero mi profesor había tenido que salir del estadio a llevar a una compañera a la clínica porque se había lesionado. Y al no estar él presente, no me dejaron competir, no me dejaron saltar. Y justo ese año el ganador de salto alto saltó 1,70 m, que era lo que yo saltaba generalmente. Por lo que sentí una tremenda injusticia al no dejarme competir por algo que no dependía directamente de mí. Segundo, cuando estaba viviendo en Irlanda del Norte, recuerdo haber coordinado con el ex rector del CEP que yo iba a volver a Santiago a estudiar por un año en ese seminario, para luego volver a Belfast Bible College a terminar mi seminario o estudios bíblicos, por lo que necesitaría una beca por ese año que estaría en Santiago. Frente a lo cual estoy seguro que él me dijo que no tenía problema, que la tendría. Pero cuando llegué a Chile y le pregunté del tema, él me preguntó que cómo me iba a financiar, dándome a entender que no había beca para mí, lo que implicó el tener que usar todos los ahorros que había juntado en Irlanda para estudiar el primer semestre aquí en Chile, lo cual sentí también como una gran injusticia. Ahora, puede que estos ejemplos que les he contado no se comparen con las experiencias que ustedes hayan vivido o quizás las que yo he experimentado como pastor y que ustedes ya conocen porque les he contado muchas veces. Pero debo decirte que aún la experiencia más dolorosa e injusta que hayas vivido no se compara en nada a lo que Jesús experimentó en su vida, ya que a diferencia nuestra, Él sí era realmente el único justo y lo trataron realmente de manera muy injusta, hasta quitarle la vida en una muerte cruel, en uno de los actos de mayor injusticia en todo el universo. Ahora, antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar, como es mi costumbre. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estoy convencido que Jesús es el único justo que puede librarme de mi propia injusticia? ¿Estoy convencido que Jesús es el único justo que puede librarme de mi propia injusticia? Oremos. Padre amado, primero que todo queremos pedirte perdón, Señor, porque sabemos que actuamos de manera injusta en cada momento de nuestras vidas, Señor, y que no siempre actuamos con la justicia que deberíamos, Señor. Padre amado, esta es un área en la cual al ver tu justicia, Señor, realmente nos sentimos tan pequeños y tan débiles, Padre. Por lo cual te queremos pedir hoy día, Señor, que tú nos puedas desafiar en esta área en la cual somos débiles, Señor. Y que podamos recordar, Señor, que tú eres el único justo que vino a morir por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser justificados por medio de tu muerte en la cruz. Padre amado, sé tú
hablándonos a cada uno de nosotros en el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias impresas o sus aplicaciones bíblicas en el celular y busquen Marcos 14:53 en adelante. Y mientras lo hacen, quiero recordarles que la sección inmediatamente anterior a los versículos que veremos hoy, Jesús termina arrestado y abandonado por todos los suyos en el jardín de Getsemaní, lo cual ya había sido profetizado por Jesús mismo algunas secciones atrás en el Evangelio de Marcos. De hecho, Marcos incluye dentro de los que arrancaron, dejando en el aire una pregunta para sus lectores. ¿Vas a abandonar tú también a Jesús en medio del sufrimiento? Por lo cual podemos anticipar el tono de los versos de hoy, partiendo con la sensación de angustia, abandono y traición de parte de los suyos, camino hacia su juicio y hacia su muerte. Ahora, si se fijan en Marcos 14, en los versículos 53 y 54, podemos ver cómo toda la jerarquía eclesiástica judía se reúne en pleno en una reunión extraordinaria, a última hora en la casa del sumo sacerdote, para terminar de una vez por todas con aquel que ellos consideraban un hereje y un falso maestro. Y Marco nos deja muy clara su intención, de mostrar detalladamente que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, pero aquellos que deberían haberlo recibido lo habían rechazado. Aquellos que deberían haberle dado la bienvenida le estaban dando la espalda. Por eso el autor nos muestra también a Pedro, quien sigue a Jesús de lejos, lo que nos deja con la expectativa si él cumplirá su palabra de estar dispuesto a morir por él, defenderlo y nunca negarlo, como nos dijo en Marcos 14, 29 al 31. Por lo que no sé si pueden sentir conmigo la tensión del momento y de cómo Marcos nos muestra cómo se armó rápidamente este juicio a puertas cerradas para probar de alguna manera que este hombre injusto debía morir, que es el veredicto que ellos ya habían decidido en sus corazones y que no estaban dispuestos a cambiarlo. Por eso buscan cumplir con la formalidad de un juicio religioso, pero en esta quebrantan la ley de diferentes maneras con el objetivo de condenar y matar a Jesús antes de las fiestas, como un escarmiento quizás a los futuros maestros que se puedan levantar, falsos maestros que se puedan levantar. Por eso Marcos nos quiere explicitar las verdaderas motivaciones detrás de este juicio injusto a Jesús, enfatizando la gran injusticia que trajo justicia a los injustos. Y espero que puedan recordar como resumen de esta sección esta frase: la gran injusticia que trajo justicia a los injustos. Esto se explica en los versículos 55 y 56 que dicen: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces podemos ver cómo los líderes religiosos estaban tratando por todos los medios posibles de conseguir algo que les permitiera condenar a Jesús sin ni siquiera preguntarse si él en verdad era quien decía ser y si todo lo que él hizo estaba realmente en las Escrituras. Ellos, pese a que criticaban a los discípulos de Jesús de no seguir las tradiciones, estaban dispuestos a quebrar sus propias leyes para hacer un rápido e injusto juicio y así entregar a Jesús a Pilatos para que él lo crucificara antes del sábado. Pero no lograban conseguir que dos testigos se pusieran de acuerdo como la ley lo exigía, ni tampoco que sus mentiras lograran realmente condenarlo. Además, Marcos nos explicita que Jesús no respondía a los cargos que le presentaban, para que así se cumpliese la profecía escrita por el profeta Isaías 600 años antes de que Jesús naciera. En Isaías 53:7 que dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Entonces, frente a la desesperación del momento y a la cantidad de testimonios falsos y declaraciones incongruentes entre sí que se seguían acumulando, que presentaban esta farsa de juicio, es entonces el sumo sacerdote quien toma finalmente la palabra para ver si logra que Jesús confiese alguna de las acusaciones o cometa lo que ellos consideraban una blasfemia. Frente a lo cual Jesús responde lo justo y necesario según el contexto en el que estaba,
no para defenderse de falsas acusaciones, sino para reafirmar su identidad, declarando abiertamente quién era, lo cual podemos ver en los versículos 60 al 62, que dice: poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces vemos que frente a tal declaración de Jesús, en la cual Él no solo se adjudica el nombre sagrado de Dios, el yo soy, que traducimos generalmente como Yahvé o Jehová, sino que además se adjudica la profecía de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, donde el Cristo o Rey mesiánico descrito en la profecía como un hijo del hombre, recibiría el poder de Dios Padre para juzgar y gobernar las naciones. Por esa respuesta blasfema a los ojos de los espectadores es que todos comienzan a golpearlo, escupirle y condenarle, pero no sin que Jesús les recordara que llegará el momento en que los papeles se van a invertir y Él volverá a juzgar a todos los que no lo reconocieron como el Rey y no estuvieron de acuerdo en aceptar la justicia que Él trajo por medio de su muerte y su resurrección, al ser el único justo capaz de satisfacer el sacrificio perfecto que esto ameritaba. Entonces Marcos prepara todo el escenario para hacernos evidente la gran injusticia que traería justicia a los injustos. Ahora, hasta este momento sabemos que los líderes religiosos estaban buscando el momento para condenarlo, por lo que no debería sorprendernos la actitud que ellos tienen frente a Jesús, ya que eso es lo que uno esperaría de los opositores o sus enemigos. Pero Marcos nos había generado la expectación al principio de qué es lo que pasaría con Pedro, quien había prometido que no lo negaría y que estaría dispuesto a morir por él. Por lo que queda la pregunta en el aire: ¿actuaría Pedro con verdadera justicia en esta circunstancia? Y la primera pista que nos dio el evangelista es que Pedro está mirando esta situación desde lejos y que pudiendo levantarse para defender a Jesús de las falsas acusaciones no lo hace. ¿Y cuántas veces nosotros negamos a Jesús permaneciendo en silencio cuando deberíamos hablar para defenderlo? Sabiendo que claramente nuestro silencio no es como el de Jesús, ya que cuando nosotros enfrentamos una injusticia en nuestra contra, generalmente levantamos rápidamente la voz, pero cuando se trata de defender a Jesús, en general nos puede invadir la cobardía, el temor e incluso la indiferencia, y terminamos no levantando la voz para defenderlo a Él de tantas falsas acusaciones que se hacen en la actualidad, aún en medio de círculos tan cercanos como los familiares, laborales, educativos, recreacionales, etc. Ahora, las siguientes pistas son más que evidentes, ya que cuando Pedro es reconocido como uno de los seguidores de Jesús, vemos que él lo va a negar 3 veces antes que cante el gallo por segunda vez, tal como fue anunciado previamente por Jesús. Primero en el versículo 68 de Marcos 14, vemos que él responde diciendo: pero él lo negó, no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando, y salió fuera a la entrada. Luego en el versículo 70 nos dice que Pedro lo vuelve a negar ya en un grupo más amplio que lo comenzó a acusar, donde finalmente en el versículo 71 Marco nos dice que él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que habla, le juró. En resumen, Pedro responde 3 veces diciendo: no sé de lo que hablan, no lo conozco, no pertenezco a él. Incluso llegó a maldecir y jurar en su contra, lo que me lleva nuevamente a preguntarme cuántas veces nosotros reaccionamos de la misma manera frente a los demás. Nos alejamos de Jesús, hacemos como que no sabemos de lo que estaban hablando para no intervenir, o nos excusamos con la excusa de que no conocemos lo suficiente ni a Él ni las Escrituras, frente a lo cual terminamos actuando más como este mundo del cual Jesús nos libró que con el carácter de Cristo, donde incluso frente a ciertas circunstancias muy puntuales de dolor y sufrimiento podríamos llegar a hablar mal de Dios o pensar mal de sus intenciones, lo cual es cierto especialmente en medio de todo lo que estamos viviendo. Por lo tanto, Marcos estaría afirmando lo mismo que el apóstol Pablo, que dice en Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles,
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo que Marcos nos quiere dejar en claro que ni las autoridades romanas, ni los líderes religiosos de la época, ni los discípulos de Jesús, ni aún Pedro es considerado justo a los ojos de Dios, ya que si no fuera por la mayor obra de justicia y misericordia realizada por Jesucristo en la cruz, con la cual todos aquellos que somos injustos por naturaleza, al no tener una correcta relación con Dios, por nuestra rebelión, podamos finalmente ser justificados por Él, para así recibir su justicia y poder para restablecer esta relación que teníamos quebrada con Dios por causa de nuestro pecado y nuestra propia injusticia, y así ser parte de su reino eterno por medio de la fe, a través de la gran injusticia que trajo justicia a los injustos. Ahora sabemos que Pedro, aunque trató de impedir que Cristo fuera a la cruz, y aunque no pudo velar en los momentos más agónicos de Jesús previo a su arresto, y más aún, aunque 3 veces lo negó en medio de su juicio eclesiástico antes de que cantara el gallo por segunda vez, Marcos muestra que sus lágrimas finales en el versículo 72 reflejan un corazón arrepentido delante del Señor, lo cual es reafirmado por el apóstol Juan cuando nos cuenta que Jesús lo restaura después de su resurrección, preguntándole 3 veces si lo amaba. Frente a lo cual Pedro responde 3 veces que sí. Esto está en Juan capítulo 21, versículos 15 al 16. Y qué tremenda esperanza para nosotros saber que pese a todo lo que Pedro se equivocó, finalmente se arrepintió y terminó siendo uno de los grandes pilares de la fe. Pero en la sección del día de hoy, Marcos nos muestra el contraste entre Jesús diciendo yo soy versus Pedro diciendo no soy, donde Jesús se define como el Mesías esperado, mientras que Pedro niega al rey el cual le juró lealtad absoluta. Todo lo cual debería desafiarnos fuertemente a nosotros, ya que muchas veces hemos hecho lo mismo con nuestras palabras, nuestros hechos o pensamientos. Por eso era necesario que el justo Jesucristo muera injustamente sin merecerlo, para traer justicia o salvación a los injustos que éramos todos nosotros. Déjenme repetir esa frase. Por eso era necesario que el justo Jesucristo muera injustamente sin merecerlo, para traer justicia o salvación a los injustos que éramos todos nosotros. Ahora, si continuamos con la historia, veremos en el capítulo 15 de Marcos que comienza con Jesús enfrentando un nuevo juicio, pero ahora frente a las autoridades romanas, específicamente ante Pilato, quien era conocido por buscar mantener buenas relaciones con la capital romana y mantener el orden en su provincia a cualquier costo. Entonces el versículo 1 comienza diciéndonos que a la mañana siguiente los líderes religiosos se pusieron por fin todos de acuerdo para llevar a Jesús ante Pilato y acusarlo, pidiéndole a Pilato que lo ejecutara antes de que fuera el día de reposo, marcado por la primera estrella de ese viernes. Y este nuevo juicio vuelve a enfatizar nuevamente la gran injusticia que trajo justicia a los injustos, donde nuevamente Jesús no responderá defensivamente a las acusaciones, sino que solo hablará cuando le preguntan acerca de su identidad, como veremos en Marcos 15, versículos 2 al 5, que dice: ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, le respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Entonces Marcos nos recalca que la única preocupación de Pilatos no son las acusaciones falsas de los líderes religiosos, que él entiende que son por envidia, sino que Jesús llegue a proclamarse rey de todo y por ende se alce contra él o el César, alterando el orden público. Por eso Jesús le responde a la pregunta acerca de si él es el rey de los judíos de una manera quizás retórica, como diciendo sí, pero no de la manera que tú piensas. Por eso Pilatos deja la decisión en las manos de la gente, que estaba a la espera que él liberara un prisionero como era su costumbre durante las fiestas. Pilatos probablemente pensaba que ellos escogerían a Jesús y no al ladrón y homicida llamado Barrabás, ya que sabía que los líderes religiosos lo habían entregado por envidia y quizás no porque hubiera razones justas para acusarlo. Pero sabemos que la gente incitada por sus líderes religiosos, en vez de optar por el rey de los judíos, el Mesías esperado, el Salvador anunciado, que solo vino a traer sanidad, salvación y justicia a tantas personas,
Vemos que finalmente ellos optaron por un homicida revolucionario, mostrándonos nuevamente la gran injusticia que traería justicia a los injustos. Donde en este acto quizás involuntario de Pilatos, Jesús nos muestra lo que realmente pasa en la cruz, es decir, la doctrina de la sustitución, donde Jesús literalmente toma el lugar de Barrabás, muriendo injustamente por aquel que no lo merecía, para traer salvación a todos aquellos que nunca podrán haber alcanzado la justicia, nunca podrían haber alcanzado la justicia o salvación por ellos mismos. Qué tremenda contradicción, pero qué grandiosa es la gracia de Dios, con la cual Cristo toma nuestro lugar para alcanzar nuestro perdón. Él estuvo dispuesto a alcanzarlo voluntariamente por nosotros al morir en la cruz injustamente, para darnos su justicia y no el pago de nuestra injusticia, que es la muerte eterna. Y esto queda más que claro en los últimos versículos del día de hoy, en Marcos 15, versículos 12 al 15, que dice: ¿Y qué voy a hacer con él que ustedes llaman el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Crucifícale, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: crucifícalo. Y como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Entonces vemos cómo Marcos nos ha dejado en claro la gran injusticia que trajo justicia a los injustos, ya que sin haber razones reales o crímenes verdaderos que Jesús haya cometido, la gente prefirió optar por un injusto asesino en vez de por el único justo y verdadero Dios. Lo cual no es muy diferente a la realidad actual, donde por un lado tenemos muchas personas que se consideran justas en esta vida, pero que no están dispuestas a reconocer la justicia que solo Dios nos puede dar, como por ejemplo todos aquellos que sienten que por sus buenas obras inclinarán la balanza en el juicio final, o aquellos que debido a su conocimiento intelectual o posición social o religiosa se creen superiores. Pero la Biblia nos enfatiza que sin esta justicia encarnada en Jesús, nunca podremos optar por la vida eterna. Por otro lado, tenemos personas que se saben injustas, pero no están dispuestas a dejar sus injusticias para entregar su vida por completo al único justo que puede transformar sus vidas totalmente. Por ejemplo, me refiero a todos aquellos que dicen que prefieren vivir su vida a concho y que al final se acercarán a Dios o a la iglesia. Pero Jesús no juega la ruleta y ninguno de ellos sabe cuándo llegará su final para pensar en poder realizar algo tan ingenuo como eso. Por lo que necesitamos la justicia de Dios, la cual nos asegura que aquellos que por fe nos unamos a Él, seremos justificados delante del Padre y vindicados de cualquier injusticia que hayamos recibido, que no haya recibido, perdón, su perfecta condenación en este mundo, prometiendo que la justicia final puede que tarde, pero llegará. Entonces este relato nos asegura que todos aquellos que hayan muerto injustamente por la fe serán vindicados y recibirán su justicia final al final de los días, ya que todos aquellos que hayan sido justificados por Jesús serán salvos, pero aquellos que no recibirán la consecuencia final de su falta de justicia, que es la muerte eterna. Por eso, mientras aún haya tiempo, necesitamos tomarnos de la mano del único que es realmente justo y que se ofreció para pagar nuestras injusticias, para así darnos lo que no merecemos, por lo que jamás podríamos alcanzar por nuestra propia justicia, la salvación. Esas son las buenas noticias que nos trae el Evangelio de Marcos. Esas son las buenas noticias que queremos compartir aún en medio de todo lo que estamos viviendo, para que muchas personas puedan conocer, atesorar y servir a Jesús, que es nuestro único tesoro, que es el lema de nuestra iglesia. En conclusión, vemos que era necesario que el único realmente justo, Jesucristo, muriera injustamente sin merecerlo, para traer justicia y reconciliación a los injustos que éramos todos nosotros. Termino entonces con la pregunta que comencé. ¿Estoy convencido que Jesús es el único justo que puede librarme de mi propia injusticia? ¿Estoy convencido que Jesús es el único justo que puede librarme de mi propia injusticia? Oremos. Padre amado, sabemos, Señor, que al compararnos contigo es imposible que podamos estar siquiera a la altura, Señor, de quien tú fuiste. Padre amado, perdónanos por cada vez que nos autojustificamos
y pensamos que podemos hacer lo suficiente para alcanzar la salvación. Te damos gracias, Señor, de que no es la acumulación de obras, no es lo que nosotros podamos hacer en nuestra propia justicia que nos da la salvación, sino que es tu obra perfecta, tú el único justo, dando tu vida por los injustos. Es tomándonos de tu mano, es confiando fielmente en tus promesas y en lo que tú hiciste, que podemos realmente recibir esta justificación que nos permite alcanzar por fe la vida eterna. Señor, perdónanos, Señor, porque muchas veces también caemos en creer que somos tan injustos que no merecemos lo que tú nos das. Y no estamos dispuestos a dar el paso porque quizás no queremos dejar las injusticias que tanto queremos muchas veces y que apreciamos incluso. Señor, trae convicción a nuestro corazón, Señor, para que realmente nos demos cuenta que necesitamos tomarnos de ti, el único justo, y que solo a través de la justificación que tú nos das, Señor, por fe, es que podemos realmente alcanzar la vida eterna y que podemos así también aferrarnos a la esperanza de que en medio de todas las injusticias que estamos viviendo va a haber una justicia final, va a haber una vindicación final y vamos a ver tu victoria por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por cómo tú nos desafías y por tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te quiero invitar a que puedas tomar unos minutos para compartir con quien esté a tu lado y que te hagas la pregunta, ¿cómo me desafía este mensaje el día de hoy? ¿Cómo me ha desafiado el mensaje el día de hoy? ¿Y qué acción voy a tomar a la luz de esto? Y si tú quizás es primera vez que escuchas este mensaje y nunca habías entendido lo que significa la sustitución que Jesús hace en la cruz, de cómo Él toma el lugar de nosotros pecadores para limpiarnos de nuestro pecado y así darnos la salvación. Si que tú es primera vez que escuchas esto, me gustaría que si Dios está poniendo esta convicción en tu corazón de que tú realmente no eres justo y necesitas su justicia, quiero que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname por todas las injusticias que he cometido en mi vida. Perdóname por la mayor de ellas, que es no hacerte justicia a ti, que es no reconocerte como el Señor, como el Rey. Perdóname de mi pecado y de mi rebelión. Y te pido que puedas poner esta convicción en fe en mi vida, que me lleve a poner toda mi confianza en ti, aceptando esta obra maravillosa de salvación por medio de la cruz, con la cual tú nos trajiste perdón, reconciliación y esperanza en una vida eterna. Padre amado, te entrego mi vida por completo hoy día y quiero recibir esta justicia tuya que jamás podría recibir. Y hago esto en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, nos encantaría ponernos en contacto contigo. Puedes escribirnos al correo iasa@iach.cl y contarnos tu testimonio y contarnos cómo este mensaje impactó tu vida. Que el Señor te bendiga.